Vamos a intensificar la información de lo que dábamos cuenta hoy más temprano sobre este fallo de la Cámara de Apelaciones de la provincia de Río Negro con referencia al acceso al lago Escondido. Es por eso que está en línea, ya la saludamos la amparista en este caso, que es Magdalena Odarda. Bienvenida, Magdalena, Roberto y Macarena, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un abrazo para ustedes y para toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, gracias por estos minutos con nosotros. Y en primer lugar, lógicamente te queremos consultar, ¿no? ¿Cuáles son las sensaciones 13 años después de la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, por lo que ahora una Cámara ratifica que el Estado provincial debe abrir el paso más corto y directo para el libre acceso al lago Escondido? Bueno, mucha emoción y sobre todo alegría, porque bueno, todos conocemos hoy la situación del Poder Judicial en Argentina y después de tantos años de lucha y de soportar tantas cosas que nos ha tocado a todos aquellos que venimos reclamando por una causa justa, que es el cumplimiento del artículo 73 de la Constitución Provincial, que garantiza el libre acceso a todos los ciudadanos a los espejos de agua, lagos, ríos, mar de la provincia de Río Negro. Y bueno, y lograr este fallo para nosotros es, bueno, una verdadera alegría, como te decía, y creo que ayer muchísima gente anónima, ¿no? Que quizás ni siquiera conocemos de todos los puntos de nuestro país, tuvieron una sonrisa porque creo que hubo justicia en algo que parecía que iba a ganar la impunidad, iban a ganar los privilegios de los poderosos, y bueno, esta vez se demostró que no es así, que de 3 jueces, 2 jueces hicieron cumplir la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que era favorable a los ciudadanos ya en el año 2009, y que sin embargo a través de distintos artilugios legales, que no solamente llevaron adelante los abogados de la empresa Hidden Light, de Joel Lewis, sino también los abogados de la Fiscalía de Estado de la provincia, que son funcionarios públicos, por lo tanto incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos al defender en todos estos años los intereses de Joel Lewis, dejando atrás o dándole la espalda a los intereses del pueblo de Río Negro y de toda la Argentina. Por lo tanto, esa alegría se convierte también en agradecimiento para los que nunca bajaron los brazos, los que no se dejaron amedrentar ni hostigar, y todos los que también sufrieron toda esta violencia que se tradujo inclusive en denuncias a jueces, denuncias falsas, con elementos falsos que después fueron archivadas, pero que cumplieron su cometido, que fue seguir dilatando denuncias a jueces ante el Consejo de la Magistratura, e inclusive denuncias a juezas, como justamente la jueza de Bolsón, que también su abogado no se cansa de decir que tuvo que ver con haber convocado a una audiencia de conciliación su destitución del Poder Judicial de Río Negro, ¿no? Una audiencia de conciliación en el marco de la causa Lago Escondido. O sea, imagínense 25 jueces en 17 años, con tantos años de sentencia favorable, y sin embargo no poder hacer cumplirla nunca. Y pasan los veranos uno tras otro, y los vecinos y las vecinas se quedan afuera del portón, porque ahora ya no es una simple tranquera. Durante la pandemia se ocuparon de hacer un verdadero vallado, con alambres de púa, con cámaras de seguridad escondidas en los árboles para ver quién se atreve
a entrar por el camino de Tacuifí, que hoy la justicia ordenó liberar en el plazo de 3 meses, ¿no? Toda esa impunidad, esa violencia tiene que terminar, ya no hay más margen para que eso ocurra. Por eso le estamos pidiendo a la gobernadora Arabela Carreras y al propio Joseph Lewis que no apelen el fallo, que no intenten seguir dilatando y que se dediquen a buscar la manera de cumplir con la sentencia de un tribunal argentino, como todos y todas debemos hacerlo cuando tenemos una orden judicial que debemos cumplir. Magdalena, todos estos años, justamente luego de la sentencia dictada allí por el juez Marcelo Cuéllar en el 2013, siguieron todas estas acciones, por lo que indicabas, por parte de los poderes ejecutivos provinciales junto con agentes de la justicia, y a la vez recordando que no se, digamos, más allá de luego realizar incursiones y varias expediciones para poder llegar hasta el Lago Escondido y digamos como símbolo de que esta sentencia debía efectuarse, no se dejó de lado justamente las diferentes presentaciones, digamos una causa que continuó también por las vías legales, ¿no? Y cómo, claro. ¿por qué considerás que llega ahora este fallo de la Cámara de Apelaciones? ¿En virtud de qué? ¿De algún clima especial? ¿De algún otro tipo de decisión? Bueno, yo creo que los dos caminos fueron paralelos y fueron muy necesarios, ¿no? El camino institucional de la causa judicial que empezó en el año 2005 y por el otro lado la movilización ciudadana, el derecho a peticionar a las autoridades que tenemos todos los ciudadanos argentinos garantizados por nuestra propia Constitución. Y esas marchas que se fueron organizando y que cada vez fueron más nutridas, donde participaron inclusive también organizaciones de la propia localidad de la ciudad del Bolsón y de la zona y de otros puntos del país también, y se fue nacionalizando la causa porque, bueno, era una causa muy emblemática, porque sabemos que una sentencia favorable en esta causa va a abrir otros accesos a los bienes de dominio público que parecieran que se habían privatizado o que de hecho estaban privatizados. Va a sentar jurisprudencia, va a ser un precedente importante. Recuerden que antes de sancionada la ley de defensa de las tierras nacionales, llamada Ley contra la Extranjerización de Tierras, que después el gobierno de Mauricio Macri se encargó de flexibilizarla por decreto, un decreto que inclusive hubo una denuncia hace poquitos días, ¿no? Que por allí no se le dio la importancia que se le debía dar, ¿no? Que ese decreto que le quitaba esencia y flexibilizaba la ley contra la extranjerización de tierras en Argentina fue redactado en el estudio de Joe Lewis, o sea, fue redactado en el propio estudio o en las propias oficinas que Joe Lewis tiene en Buenos Aires. Una vergüenza. Allí se redactó un decreto que deja prácticamente sin efecto a una ley nacional que protegía las tierras para que estén en manos de argentinos y ponía un cupo, un límite a la extranjerización de tierras. Bueno, todo esto y tantas otras cosas que ocurrieron durante estos años, como recuerden las vacaciones del expresidente Macri en un lugar, bueno, lo primero que hizo fue estar allí con su amigo Joe Lewis y hacer una defensa prácticamente por cadena nacional de su amigo Joe Lewis. Bueno, a todas esas afrentas, agravios, nosotros le pusimos el cuerpo y no bajamos los brazos, y bueno, yo por eso, por un lado, estoy también fortalecida con esta sentencia, porque hubo muchas etapas, muchos momentos durante estos años donde hubo hasta atentados
o agresiones muy graves contra vecinos y vecinas, que no fueron esclarecidos nunca, como la vez que me aflojaron la goma de la camioneta de la legislatura de la provincia cuando yo salía de consultar el expediente del agua escondido en Bariloche y tuvimos un accidente al salir de Bariloche, justamente en la región sur, y esa denuncia quedó en la nada, como tantas otras denuncias que hicieron muchos vecinos y vecinas a lo largo de estos años y que nunca se determinaron los responsables, ¿no? Pero creo que el hecho de no haber negociado nunca, no haber entregado nunca la causa, no haber aceptado esa locura de querer esquivar la causa, la sentencia judicial, ofreciendo un tercer camino que hubiera significado desmontar monte nativo, zona que ya es intangible por su fragilidad, sobre todo porque estamos hablando del lugar que Joe Lewis quería abrir un nuevo camino, hubiera sido introducirse en una reserva de alerces, por ejemplo, del lugar donde habita el huemul, para llegar a un lugar que a él no le molestaba, porque era un lugar alejado a la mansión, pero que los vecinos ni siquiera iban a poder disfrutar porque era tan peligroso poder ingresar por allí que solamente iba a ser para una élite, para personas con adiestramiento en montañismo, algo que por supuesto los ciudadanos comunes, como yo, como cualquier otro, no íbamos a poder hacer semejante locura de transitar esa por lo menos 2 días o 3 días una zona totalmente peligrosa, ¿no? Entonces le dijimos no, y hay que decirle no a Joe Lewis, ¿eh? Yo creo que no hay muchos en esta provincia de Río Negro que le digan no a Joe Lewis, y le dijimos que no a esa propuesta e insistimos en esa última audiencia del mes de marzo de este año de que se cumpla la sentencia tal como lo establecía el Superior Tribunal de Justicia y luego el juez de ejecución, el doctor Cuellar, en el año 2002 y 2003. Magdalena, ahora retomaremos sobre los plazos, ¿no?, para saber qué esperar en estos meses y en el caso de que se dé o no la apelación de la provincia, pero también retomando un poco estas posturas de algunos vecinos, te queríamos consultar cómo pretendés o cuál sería el llamado a aquellos vecinos que también estaban en contra, más alineados justamente con el deseo de Lewis de que se abriera el camino, por lo tanto también qué significa un trabajo a realizar en el caso de que suceda esta apertura finalmente. Bueno, cuando hay un interés público, en este caso una traza que está afectada a un interés público, porque hay que garantizar que los ciudadanos puedan trasladarse desde la ruta principal, en este caso la ruta 40, hasta un lago, y evidentemente va a haber vecinos que que van a ser afectados en la restricción de su dominio, pero recordemos que el camino de Tacuifí es un camino que es un camino vecinal que fue creado muchos años antes que Joe Lewis compre el campo. Inclusive había puentes allí, puentes que están los restos. Nosotros tenemos todo documentado, esos puentes que fueron destruidos, derrumbados por alguien. Ojalá podamos saber quién fue, quien destruyó los puentes públicos. Y en detrimento de esos puentes públicos, Joe Lewis construyó sus puentes privados, muy prolijos, pero puentes en los cuales ni siquiera dejó pasar al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, ni a mí, que era legisladora provincial, ni a ninguno de los que participamos en esa inspección judicial que se hizo sobre el camino de Tacuifí, siguiendo el recorrido ordenado por el juez de paz, me acuerdo del Foyel, que iba diciendo esta traza iba por acá, iba por allá. Resulta que la traza, donde finalizaba, abajo de la mansión de Joe Lewis, quiere decir que Joe Lewis construyó la mansión que hoy tiene arriba del camino vecinal.
y que incluso su camino privado, que construyó él después, en sus últimos 3 kilómetros, se une con la traza pública. Por lo tanto, podemos decir que usufructuó la traza pública en los últimos 3 kilómetros, porque si ustedes ven el mapa, ambos caminos se unen antes de llegar al lago. Y después construyó arriba del camino vecinal, construyó encima, es como si nosotros construyéramos nuestra casa en el medio de la calle. No creo que nos vaya muy bien con esa actitud, pero bueno, en ese momento se ve que había algunos funcionarios corruptos que aceptaron que esa mansión se construya arriba de un camino, que era el camino vecinal que se utilizaba para llegar al lago. Por lo tanto, al destruirse los puentes del camino de Tacuifí, ya se garantizó la tranquilidad, la privacidad, para que nadie entre. No tenemos todavía certeza de quiénes fueron los autores de la destrucción de esos puentes. Algún día la historia nos va a proveer esa información, o algún vecino que se anime a contarnos, ¿no? Uh-huh. Pero hoy por hoy, estos 3 meses que le da la justicia al gobierno de Río Negro para poder abrir este camino y que todas las personas, incluso niños o ancianos, puedan conocer el lago, son 19.5 kilómetros desde la Ruta 40 hasta el lago, en condiciones de absoluta seguridad, lo puedan hacer. Así que vamos a inclusive pedir colaboración de organismos nacionales como el INTI, que se presentó en el expediente y que nadie le dio ninguna respuesta, queriendo colaborar con sus profesionales, sus ingenieros, las personas que conocen cómo poder vadear estos ríos, cómo poder hacer un puente de emergencia, cómo existen cuando hay inundaciones, cómo hace el ejército en algunos lugares del país, y poder sortear estos pasos por el río Foyel y por el río Escondido, que es quizá el único escollo, quizá mayor, que hoy tiene esta sentencia para poder habilitar el camino de Tacuifí. Así que esperaremos que todos quienes quieran aportar en ideas, seguramente la provincia deberá escuchar a los que saben para poder habilitar ese camino lo antes posible y para poder el próximo verano todos los argentinos y argentinas y todos los extranjeros que quieran venir a visitarnos poder conocer una de las bellezas naturales que tiene nuestro país y que ha estado privatizada, de hecho, durante muchísimos años, ¿no? Desde el año 96 a la fecha. Estamos hablando con Magdalena Odarda, amparista en el caso Lago Escondido, es decir, hasta diciembre tienen tiempo para abrir este camino, pero ¿qué pasaría, Magdalena, antes de despedirte? ¿Cuánto tiempo habría en el caso de que tanto la provincia de Río Negro o la empresa Hidden Lake quieran presentar un amparo a este fallo? Pueden presentar una apelación. Pero bueno, estamos discutiéndolo también, porque esto ya no es una causa común, ya esto es la ejecución de una sentencia que está firme, que es del año 2009, que inclusive hasta llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2010, que le rechazó el planteo que hizo Hidden Lake. Por esto es una ejecución de sentencia, y ya lleva la ejecución de sentencia 10 años con un derecho constitucional vulnerado, sigue flagrante el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando inclusive en una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por retardo de justicia y por la violación de derechos como el derecho al agua, al acceso al agua, el derecho a gozar de un medio ambiente libre de toda contaminación, y todos los derechos que se ven afectados por esta violación, incumplimiento de una sentencia judicial, y que bueno, tiene que salir también de la órbita local, provincial o argentina, y se tiene que conocer en el resto de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos.
Gracias por estos minutos con nosotros. Entonces, quedamos atentos y atentas como siempre a esta causa, Magdalena. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para todos y todas y un agradecimiento enorme por siempre haber acompañado. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. 15 minutos faltan para el mediodía y hablábamos con Magdalena Odarda, ex senadora nacional, ex presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, amparista en el caso Lago Escondido, cuya principal novedad se ha dado el día de ayer, y es que ordenaron reabrir el camino de acceso a ese lago cercado por el magnate inglés Lewis, y bueno, y todavía obviamente queda otro capítulo de la historia después de tantos años. De tantos años, a ver si realmente se hace efectivo la apertura del camino o hay una continuidad todavía de apelaciones judiciales y demás.